Señores, feliz 2024, nuestro primer programa de este año. Todavía estamos dentro de la programación no regular de este programa y por eso vamos a presentar como nuestro primer contenido un foro, un debate de cómo será el 2024 en el aspecto económico, político, social y también de elecciones. Comencemos. Buenas noches. Para debatir este tema tenemos a Circe Almanzar, líder empresarial y abogada. Tenemos a Jaime Aristi Escuder, economista, a José Monegro, periodista y director de El Día, y también a Rosario Espinal, politóloga y socióloga. Bueno, terminamos deseándoles en la otra oportunidad, deseándoles un feliz 2024 y precisamente vuelvo a reiterar esas felicidades. ¿Va a ser tan feliz así como se espera, Circe, un feliz 2024? Bueno, yo creo que va a ser un año bastante con mucho movimiento. Siempre que hay campañas electorales hay mucho movimiento económico, pero hay definitivamente un gran temor en los sectores empresariales, que es qué va a pasar después de las elecciones con respecto al ajuste fiscal que se ve venir. Bueno. Ya sea que se mantenga el actual presidente o ya sea que venga un nuevo presidente, pues se prevé que hay una posible reforma fiscal que esperemos que no sea más de lo mismo. Y muchos sectores que son los que ya están acostumbrados a que le carguen el dedo, son los que ya se están preparando para ver cómo evitar que le castiguen como siempre y que aumente la informalidad. Jaime, bueno, hablando del pacto fiscal, ya el presidente Abinader, aun cuando no sabemos si le va a tocar, ya comenzó a adelantar que era eminente. Que debió hacerse hace 4 años atrás y que no se hizo, y que debió hacerse el año pasado y no se hizo. Y ahora ya es imperdonable que no se haga, es necesario para el país. Pero Dios mío, un pacto fiscal más en las elecciones, ¿qué nos espera en el 2024 económicamente hablando? ¿Cuál va a ser el desarrollo? Mira, el mundo estará en una situación de desaceleración económica, eso lo prevé el Fondo Monetario Internacional, pero eso va a tener como consecuencia que los bancos centrales van a comenzar a reducir sus tasas de interés. Se prevé que a partir de mayo en los Estados Unidos y la zona euro pues disminuya la tasa de interés, lo cual es favorable para República Dominicana porque le facilita entonces al país seguir su política de reducción de tasas de interés y eso estimularía la inversión, el crecimiento económico y favorecería la creación de empleo. Y al mismo tiempo se lograría mantener ciertamente la estabilidad de precios, es decir, que habría un entorno favorable. Ahora, como señala Circe, no cabe duda de que hay que poner sobre la mesa 2 elementos clave. Primero, la reforma tributaria y 2, la necesidad de hacer un ajuste por el lado del sector eléctrico, porque hay que señalar que el sector eléctrico, el déficit que existe en el sector eléctrico, representa la mitad del déficit del sector público. Y la factura que estamos pagando, que es muy alta. Claro. Hay mucha queja desde el 2023. Y lo que se avisó es que esa factura va en aumento. El problema es que hay un 40% de pérdidas. Es decir, pero eso lo estamos oyendo hace 45.000 años. Exactamente, pero el problema es que hay que invertir. Y eso significa que hay que agarrar el toro por los cuernos, de norte, de sur y de este. No puede continuar con un déficit de 1.600 millones de dólares anuales. Yo no lo veo halagüeño este año, José Monegro. La crisis en Haití, ¿piensas tú que, por ejemplo, tengo entendido que tal vez puedas pensar que se demostró con la crisis de que República Dominicana no necesita tanto económicamente a Haití, pero definitivamente hay que finalizar con este conflicto? ¿En el 2024 se podría finalizar con este conflicto? No, es que Haití eso toma mucho tiempo. O sea, en Haití el conflicto tiene unas raíces demasiado profundas y no creo que eso sea cuestión. En los próximos años nosotros no veremos la solución de la crisis en Haití. Va a haber una intervención que va a ayudar a Haití a salir del hueco o quizá hundirla más, porque gran parte del problema que nosotros estamos viviendo en Haití tiene su origen en la intervención anterior. O sea, con Haití es difícil tú predecir porque es una sociedad
impredecible. Pero eso nos afectará económicamente, políticamente. Nos afecta económicamente, políticamente, socialmente, nos afecta... Pues hay que solucionarlo, porque pero no podemos con las nosotros, elecciones, el pacto fiscal pero no no de Haití. tenemos nosotros, señores, la capacidad de resolver el problema haitiano. Quitémonos de la cabeza que nosotros podemos ayudar a nosotros podemos ayudar a canalizar a otros actores a que ayuden a Haití. Es como el cambio climático. Nosotros somos de los más afectados al cambio climático, pero no podemos hacer nada para resolverlo. No, lo que podemos tener unas muy buenas relaciones distantes, pero ahora ni siquiera eso lo tenemos porque hay un conflicto. Entonces, como hay ese conflicto, eso a eso que me refiero. No que le resolvamos la economía a Haití porque eso no tiene sentido. Es el conflicto, José, el conflicto. Mira, yo creo que República Dominicana y Haití tienen una relación tóxica. Tienen una relación tóxica. Y cuando una relación tóxica, yo creo que es tú en tu lado y yo en el mío, vamos a llevarnos bien. Okay. Y vamos a respetarnos. Bueno, pues no ha habido respeto ahora. Rosario, hablabas mucho el año pasado, en el 2023, parece que fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Sobre la cantidad de mezclas políticas y de alianzas, transfugismo que ha habido, cosas que llaman mucho la atención que todavía se esté fomentando en pleno siglo XXI, tan a la franca eso. ¿Qué avisoras tú para el 2024? ¿Un desorden electoral entonces? A principios del 2023... yo dije que iba a haber mucho transfugismo y así se dio. Porque va a haber más ahora también, mucho más. No, porque ya ahora es diferente, ya las candidaturas, exacto, ya con las candidaturas establecidas, anunciadas, ya por lo menos ese tipo de transfugismo por lo menos se paraliza por un tiempo, siempre puede darse más adelante. Pero el primer semestre de este año 2024 será elecciones, elecciones, elecciones y todo lo que surja tiene una traducción a las elecciones. Así es que por ese lado vamos a ver la competencia, el gobierno desarrollando todos sus programas, tratando de ampliar su base electoral. Ese es un objetivo fundamental de Abinader, porque él ni quiere ir a segunda vuelta, ni debe... No, el país no quiere ir a segunda vuelta. Los dominicanos... El único que quiere ir a segunda vuelta es Leonel. Los dominicanos no favorecen la segunda vuelta en la realidad. O sea, por eso yo siempre digo, es muy poco probable siempre que haya segunda vuelta, porque no les gusta a los dominicanos y está aprobado. Lo que sí va a pasar es que va a haber un enfrentamiento, claro está, el gobierno tratando de ampliar su base electoral y la oposición tratando de avanzar, pero con una división muy fuerte que le impide un avance a esa oposición. Brevemente, ¿hemos demostrado algún tipo de avances políticamente o esto que estamos viendo da un poco de vergüenza y de retroceso, esas alianzas no políticas, no ideológicas, sumamente interesados? O sea, es una retranca, es un retraso, ¿tu opinión? Sí, lo que pasa es que en la política dominicana el caudillismo es muy fuerte, por eso los partidos se dividen. Incluso los tres grandes partidos que estructuraron la política dominicana, Partido Reformista, PRD, PLD, los tres se dividieron. Entonces es una lucha caudillista que no termina a pesar de estar en el siglo XXI. Y esa es la raíz, digamos, de por qué los partidos se fragmentan. El otro factor que incide en esto es que ya los partidos no tienen diferenciación ideológica y no hay gran lealtad política. Lo que mueve la política son intereses personales, sobre todo, incluso sobre los grupales y colectivos. Entonces todo eso facilita este trueque que hay constantemente y este paso de un partido a otro de muchísimos dirigentes políticos. Okay. Jaime, bueno, ya hemos visto cómo ha afectado a la economía la pandemia, las situaciones internacionales. Lo de Haití ha afectado económicamente a un grupo de empresarios de forma importante. El 2024 nos vemos con las elecciones. Es más o menos la misma pregunta que te hice hace un ratito, pero más condensada. ¿Cómo se puede tener positividad ante ese hecho? Esta cantidad de cifras que vemos, que subimos aquí, que bajamos acá, que estamos entre las economías más importantes de Latinoamérica, ¿tú crees que ahora se va a mantener con todas estas situaciones? Mira, obviamente habrá incertidumbre y tú sabes que la incertidumbre inmediatamente impacta de forma negativa sobre la inversión y eso tiende a generar cierta desaceleración
reactivación económica, pero al mismo tiempo tú tendrás en el país la política monetaria más flexible, más, más acomodaticia, que va a ayudar con menores tasas de interés a que haya un aumento de la actividad económica. Al mismo tiempo, tú sabes que hay un ciclo político que cuando hay elecciones hay un aumento de la inversión, un aumento del gasto público, sí, y eso tiende a dinamizar también la demanda agregada y favorece entonces lo que es el ritmo de diferentes sectores, sector construcción, el sector comercio, el sector manufactura, todos esos sectores que habían estado desacelerándose el año pasado, pues este año 2024 uno debería esperar que se aceleren vinculados con lo que es el ciclo La político. resaca va a venir en el 2025, posiblemente. La Bueno, resaca de esa gran inversión electoral. O el ajuste si es necesario, por ejemplo, con una reforma tributaria, porque la reforma tributaria se aprobaría este año 2024, pero se comenzaría a ejecutar muy probablemente es en el año 2025. En el 2024, Monegro, ¿cuál será para el presidente Abinader su principal reto en cuestión de imagen? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para el año 2024 va a ser un año de la desinformación. Oh. El año de 2024 va a ser el año de la desinformación, el año de la fake. Sí, nos lo vamos a tener en superlativo. Wow. Entonces, el presidente necesariamente va a tener que afrontar muchos retos internamente. Su gobierno tiene que alinearse con su discurso de honestidad, tiene que alinearse con el discurso de eficiencia, que no todos los funcionarios yo creo que van en esa misma dirección. Y estamos en campaña. Ya el 26 es un año de campaña, donde todo lo bueno, cuando lo hago yo, es buenísimo, y todo lo malo, cuando lo hace mi adversario, es malísimo. Ya. Bueno, pues que vamos a tener que tener mucha paciencia y salud emocional para uno no volverse loco. Circe, yo pienso que con todo esto que hemos hablado, el sector turismo puede verse afectado. ¿Le preocupa a ustedes un poco esa parte? Bueno, el sector turismo es muy vulnerable ante el cambio climático, no sabemos qué puede estar pasando en este año a nivel de lo que es el clima, sobre todo que ya tú no puedes predecir cuándo puede haber. Yo estoy hablando con la situación política, aparte de la climática, que bueno, que ya depende de... Yo pienso que si todo se mantiene como hasta ahora se ha mantenido, con confianza, creo que el organismo electoral ha generado la suficiente confianza en los sectores, en los agentes económicos, en los sectores productivos y sobre todo en la imagen internacional no ha habido, no se tiene una imagen que preocupe. Yo creo que se va a mantener. Yo he visto unos videos del conflicto de Haití y de República Dominicana que yo me he quedado con la boca abierta. Y yo digo, diache, yo vivo aquí en República Dominicana y yo no tengo ese temor que están en un sensacionalismo enorme que puede impedir que turistas vengan aquí, porque parece ser que los haitianos están invadiendo casi. Como se maneja internacionalmente esa imagen es bastante extraña. Sin embargo, yo creo que se ha manejado bastante bien. En República Dominicana creo que la nota más positiva en estos últimos años en manejo comunicacional ha sido en el sector turístico. No, definitivamente eso ha ayudado mucho a que el país se mantenga. Las remesas también, por supuesto, ¿verdad, Jaime? Las remesas son tan importantes. 10.000 millones de dólares. Wow, ¿qué haríamos si no tuviéramos esos 10.000 millones de dólares? La principal fuente de divisas de la República Dominicana ahora mismo, y seguida y pegadita del turismo. Muy bien. César, ya para finalizar, ¿tú crees que realmente el pacto con todos estos líos de las elecciones sea para este año, para el 2024, este año, o lo dejemos para el 2025? Bueno, todo va a depender dejar como retrasado eso ahí. Yo entiendo que sí, porque realmente es una tarea pendiente. Yo lo que espero es que no sea más de lo mismo. Okay, sí. Y que sea una reforma verdadera, estructural de la fiscalidad dominicana, que implique también una reforma a nivel de productividad y laboral, porque tenemos esa tarea pendiente y sobre todo, como decía Jaime, y como yo dije al principio, abordar el tema eléctrico, que es un problema estructural en nuestro país. Muy bien, bueno, vaticinar muchas cosas en el 2024 va a ser difícil, ¿verdad, Rosario? O sea, es una situación que uno puede prever, puede imaginarse, sobre todo porque somos repetitivos como sociedad y como personas. Pero al final me gustaría que me dijeras algo aliciente, si el 2024 se va a sentir bien, tranquilo, ¿o no? Yo pienso que sí.
Ay, qué bueno. Pero claro, yo no tengo base para decir sí o no, porque nadie sabe lo que va a pasar. Pero pienso que sí, porque a los dominicanos les encanta la política, a los dominicanos les encanta apostar. Entonces las elecciones son eso, una combinación de hablar mucho de política y de apostar quién va a ganar, quién va a perder, etcétera, etcétera. Así que yo creo que va a ser muy entretenido. Aquí no va a pasar nada mayúsculo. Este es un país sumamente estable políticamente, así que va a haber mucho entretenimiento político y la gente se va a cansar y va a decir qué barbaridad, cuántos anuncios, cuántos letreros, cuántos políticos, cuántos afiches, cuántas vallas, pero total, la gente va a disfrutar muchísimo el proceso electoral como siempre lo hace. Y pacto fiscal, porque quiero decir mi opinión política al respecto, aquí solo se va a hacer cuando no quede de otra. O sea, al final, quizás al final del cuatrenio. Cuando no quede de otra. O sea, al final no te le pongo fecha. Para dejarle eso al otro gobierno. No te le pongo fecha, Nuria. Cuando no quede de otra, se hará pacto fiscal o reforma impositiva. Bueno, te lo voy a decir más restrictivamente. Ok, bueno, eso me obliga a hacer otra pregunta, Rosario, se la voy a hacer a Jaime. El hecho de que sabemos que es eminente ese pacto, necesario ese pacto fiscal, y el presidente tal vez no quiera sacrificar su popularidad ante una discusión de esa naturaleza, ¿tú opinas igual de que como Rosario que eso se va a quedar casi al final para que le toque al otro gobierno? Mira, República Dominicana Eso es pensando yo si gana las elecciones. República Dominicana es la estrella ahora mismo de los mercados de capitales en términos de atractivo y eso significa que va a seguir consiguiendo financiamiento del déficit público. Si sigue consiguiendo financiamiento puede posponer más, pero el Fondo Monetario Internacional cada vez que viene al país... Pero eso no se endeuda, ¿cómo financiamiento? No, claro, eso es deuda. Pero lo que te quiero decir con otras palabras es que mientras alguien nos preste, vamos a posponer la reforma tributaria. Pero el punto es que mientras alguien nos preste puede llegar a un final. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay que estar preparado. Y yo creo que el mensaje del presidente Abinader fue, miren, esto después de las elecciones tiene que venir un ajuste. Okay. Yo creo que definitivamente ya llegará el ajuste fiscal en los próximos meses. Monegro, el 2024, tu esperanza está radicada en... Pero antes de eso, yo le quiero pedir a la doctora Espinal que me digan dónde firmo. Porque coincido totalmente con usted. Es que va a la ser reforma fiscal cuando no haya de otra. Exacto. Y peor aún, y se lo voy a decir de manera más dramática, nosotros vamos a tener reforma fiscal cuando haya una crisis que nosotros entendamos que estamos ya al borde del precipicio. Ahí es, claro. Así que lo suscribo, doctora. Bueno, pues yo creo que yo también. Sí, ¿se suscribe Bueno, eso? es que nos hemos desacostumbrado, pero ustedes nos recuerdan que aquí había reforma tributaria casi todos los años, hasta el 2012. Sí. O sea que no duden ustedes que nos acostumbremos nuevamente. Lo que pasa es que yo cuando digo que suscribo lo de la doctora Espinal, me estoy refiriendo a una verdadera reforma fiscal, ¿no? Claro, no a seguir los parches. Aquí hubo la última reforma fiscal integral que se hizo, fue en medio de una crisis, cuando no había de otra. En el 92. Y creo que ahí vamos. Bueno, pues yo creo que merecemos un pequeño descanso y sobre todo si ya tenemos gente que nos va a prestar, bancos muy dispuestos a que nosotros nos endeudemos cada vez más, porque de eso sí hay muchos, así que yo pienso que eso nos da por ahora un respiro. Vamos a desearles feliz 24 otra vez nuevamente y gracias por haber estado con nosotros en este breve panel de cómo será el 2024. Buenas noches.